este tiempo que nos resta, vamos a ver algo que la verdad sorprendió a propios y extraños, como es el hecho de que el Papa Francisco haya invitado a toda la Iglesia a dedicar un año sobre San José. Y él, están viendo, ¿verdad?, el PowerPoint. Sí, padre. Ok. Y él promulgó a fines del año pasado esta carta apostólica. Una carta apostólica es como eso, una carta que el Papa le escribe a toda la Iglesia invitando para algo. Y él aprovechó los 150 aniversarios de que la Iglesia declarara a San José como patrono de la Iglesia Universal para invitar a toda la Iglesia a renovarnos a partir del ejemplo y del testimonio de San José. Por eso, cuando la hermana Agustina nos invita o me invita para hacer compartir con ustedes este documento, uno dice, wow, esto definitivamente es de Dios, puesto que estamos ante personas como son ustedes, apóstoles seglares, donde se necesita tener unos modelos claros para vivir lo que es esa propuesta que la Iglesia o esa invitación que la Iglesia les hizo de ustedes estar implicados en esta tarea de anunciar este proyecto Verbo Encarnado. Ustedes como apóstoles seglares. Fíjense, todo esto vamos a ir leyendo. Si los que quieran prenden su micrófono y leen, yo voy a ir simplemente enfatizando ciertos aspectos. ¿Alguien puede comenzar a leer esta diapositiva, por favor? Sí, padre, con mucho gusto. Adelante. Con corazón de padre, así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Los 2 evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la providencia le confió. Sabemos que fue un humilde carpintero, desposado con María. Hombre justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Con María. manifestada en su ley Un hombre y a justo. través de los 4 sueños que tuvo. Después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio a nacer al Mesías en un pesebre porque en otro sitio no había lugar para ellos. Fue testigo de la adoración de los pastores y de los magos, que representaban respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos. Muy bien, genial. Miren, este texto, esto que nosotros estamos viendo aquí, es una síntesis de lo que nosotros encontramos en el Evangelio. Aquí el Papa dice claramente, aquí es poco lo que se dice de San José, más bien no se dice nada o ínfimo. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no pasan de 12 versículos lo que se dice de San José. Pero
ninguna figura de la iglesia tiene tanta repercusión como tiene José. Por eso es que Pío IX lo declaró patrono de la iglesia, Pío XII, patrono de los trabajadores, Juan Pablo II, custodio del Redentor, y la gente ahí lo tiene como patrono de la buena muerte. Este documento, esta carta del Papa, es curiosísimo que son 11 páginas y tienen una treintena de citas, una afirmación que tiene una importancia tan grande que ilumina el hoy que estamos viviendo a la luz de José. Y dice, algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, así le llama, así le considera a San José, tan cercana a nuestra condición humana. Y esto ya nos hace ver que José es de los nuestros, porque María, siendo de los nuestros, pero ella fue inmaculada. En cambio, José es tan hombre como cualquiera de nosotros. Este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia en los que podemos experimentar, en medio de las crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están, miren esta afirmación, nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes. Esto de aquí ya nos contextualiza para nosotros saber ver de quién estamos hablando. Y hablar de José es de una persona no tan común, pero sí de las nuestras. Y dice corrientes, olvidadas, personas que no aparecen en las portadas de diarios y revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Esto, el Papa comienza a perfilar que va a mostrarnos cómo hay cantidad de personas olvidadas o que no son tenidas en cuenta, pero que estas personas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Y los mencionan médicos, enfermeros, enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, religiosas y tantos otros. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, y ahí entran ustedes, docentes, muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? Todos pueden encontrar, aquí viene lo nuestro, todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido. Y esto impacta porque en un acontecimiento tan trascendente en la historia humana, José no dice ni una palabra, solo actúa. Es el hombre que pasa
desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo, un guía en tiempos de dificultad. ¿Por qué lo coloca en este contexto? Porque José, sí, le dan su protagonismo cuando Herodes quiere matar al niño, tiene que salir corriendo a Egipto, es él el que se encarga de cuidar del niño y de María, es él el que los trae de nuevo a Nazaret, es él el que está con el Jesús de la vida oculta. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos en segunda línea, y miren, tienen un protagonismo sin igual en la historia de salvación. Esta afirmación súper linda porque nos hace ver que el hacer el bien no depende de estar en los titulares o en las noticias. Que hacer el bien, esto queda grabado en el corazón de Dios. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y gratitud. Entonces, así, el Papa viene y nos contextualiza qué es lo que él va a pretender hacer en esta carta que él nos va a decir. Y tiene 6, 7 numeritos y comienza diciendo José, el Padre amado. Es cortito, si quieren alguien puede leer. Yo, Padre. Por favor. La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. En cuanto tal, entró en el servicio de toda la economía de la encarnación. San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida. Al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo. Al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías, nacido en su casa. Qué bien. Como se dan cuenta, el Papa comienza a mostrarnos un perfil de lo que es San José, y hay algunas palabritas que es bueno que ustedes la escriban porque eso va a mostrar aquello que nosotros debemos imitar de él. Servicio, sacrificio, un don total de sí mismo, oblación. Esa es una palabrita linda que casi no se oye, que es la entrega de uno mismo. Por eso, para nosotros conocer a José, creo que estas palabras, don total de sí mismo y oblación, son gráficas. Aquí tenemos un segundo punto donde el Papa llama a San José Padre de la Ternura. Y fíjense esta imagen, que es una imagen que en los países, sobre todo del Caribe, es muy utilizada,
donde José es el que tiene el niño en el brazo y María está descansando. Eso comentaban la gente de esos países que se debe a que en esos países el tema de la paternidad no es un valor. Y ahí José es un profeta donde nos muestra de qué manera el hombre debe ejercer su rol en la familia. ¿Alguien tendría la amabilidad de leer, por favor? Sí, yo, padre. Yo Padre puedo en la leer. ternura. También, Padre en la ternura. También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye, además, creer que Él puede actuar, incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo nuestro control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Qué bárbaro, qué profundo todo esto, porque de hecho que la historia de José es una historia donde él es relegado, eligió a la persona con quien quería construir una familia, Dios le cambia los planes. Y desde entonces los planes de José quedan relegados y ahí entendemos lo que implica ceder a Dios el timón de nuestra barca. Por eso, como se dan cuenta, el Papa no está creando una imagen casi irreal de una santidad, sino nos está hablando de un hombre corriente que vive experiencias que le cambian la vida. Aquí tenemos otro texto que les pido por favor que lo lean, así como lo están haciendo pausadamente, porque aquí nos va a mostrar que el sí, esto de aquí que dice, José supo pronunciar su sí como María lo hizo en su fiat y como Jesús hizo en el Getsemaní. ¿Alguien podría leer, por favor? Leo yo, padre, ¿está bien? Por favor. Gracias. Así como Dios, Padre en obediencia, así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a través de sus sueños, que en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios manifiesta su voluntad. En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario. Incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní, prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por ello, el autor de la carta a los Hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Todos estos acontecimientos
muestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, Él coopera en la plenitud de los tiempos, en el gran misterio de la redención, y es verdaderamente ministro de la salvación. Fantástico. Como se dan cuenta, el Papa coloca a San José en el contexto de la redención. Lo adhiere a San José al misterio de la vida de Jesús y por lo tanto lo hace copartícipe. Me gusta mucho esta frase. José supo pronunciar su fiat. Entonces, el fiat de José, su sí a Dios, fue su vida. No fue un momento. Fue ese sí cuando se entera que María está embarazada, cuando no hay lugar para que nazca el niño, cuando quieren matar al niño, cuando está en Egipto, cuando está en Nazaret, cuando se les pierde el niño, ahí le vemos a José. Por eso viene, y qué lindo para los varones que están aquí, esta palabra, ejercicio de la paternidad. Mirar a José para aprender de él a ser padre. Creo que aquí hay mucho por ver. Y padre en la acogida. Esta frase que coloca aquí, José acogió a María sin condiciones. Wow. ¿Cuánto tenemos que aprender para resolver conflictos? Que para resolver los conflictos podamos mirar a José y saber que podemos aprender de él a resolver sin condición. ¿Alguien puede leer, por favor? ¿Me permite, padre? A ver, sí. José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por la ley. Y hoy, en este mundo, donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María, y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio. Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José deja a su lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece. Muy misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Me gusta mucho este planteo que hace el Papa, porque nos hace ver que José no es un amargado, un resentido, un frustrado, sino que ha sabido leer los acontecimientos que le tocaron vivir desde Dios. Por eso utiliza este tema. Aquí Dios le da una misión. Hay
una responsabilidad que Dios le da, pero esa responsabilidad que le cambia sus planes, José lo acepta y eso a él lo hace ser un hombre pleno, el de leer su historia a la luz del proyecto y la voluntad de Dios. Aquí concluye con esta afirmación: José no es un hombre que se resigna pasivamente. Y bueno, como no hay otra manera, entonces acepto y voy yendo. Solo el Señor puede darnos, miren, y esto para nosotros en estos momentos de pandemia, esto que dice aquí nos dan luces. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. Creo que a todos nos tocó y nos toca vivir situaciones que nos superan, pero aquí José viene a mostrarnos que cuando nosotros leemos nuestra vida desde Dios, todo cambia. Y miren el final. Acoger la vida de esta manera nos introduce en un significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía de vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Es decir, para nosotros el Evangelio no son letras muertas, sino es la actitud de un Dios que viene a nuestro encuentro, que se acerca, que se nos manifiesta para que nosotros en Él tengamos vida y vida en abundancia. Y esto fue lo que José vivió. Miren, aquí va a aparecer una expresión que se va a repetir varias veces de diferentes maneras, que es valentía creativa. Y esto yo creo que es algo que sería bueno que ustedes como ASBE pudieran asumir, ya que hoy el anuncio del Evangelio y el vivir el Evangelio requiere de nosotros esto que el Papa aplica a San José: valentía creativa. ¿Alguien pudiera leer, por favor? Sí, padre. Padre de la valentía creativa. Si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos, incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida, necesitamos añadir otra característica importante: la valentía creativa. Esta surge especialmente cuando encontramos dificultades. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema, podemos detenernos y bajar los brazos, o podemos ingeniárnoslas de alguna manera. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. Bien. Entonces, eso que hoy algunos le llaman resiliencia, aquí el Papa le llama valentía creativa. Miren, yo creo que son esas palabritas que nos ayudan a nosotros tener la justa perspectiva de lo que implica hoy imitar a San José y principalmente vivir esa propuesta que el Señor nos hace.
Esto de aquí creo que a todos nos toca porque la misión que debemos nosotros realizar, hoy definitivamente necesitamos que eso necesita de nuestra parte esa valentía creadora. ¿Otro puede leer, por favor? Sí, padre. Muchas veces, leyendo los evangelios de la infancia, nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente. ¿Verdad? Esa pregunta al final todos nos hacemos también. Pero Dios actúa a través de eventos y personas. Muy bien, ahí ya está la respuesta. Ajá. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. El cielo intervino, confiando la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios que venía al mundo. Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño, José fue alertado una vez en el sueño para protegerlo y en medio de la noche organizó la huida a Egipto. Bien, como se dan cuenta, aquí el Papa nos está dejando el perfil de José para enseñarnos a no sucumbir en las adversidades, a no desfallecer en los contratiempos. La palabra es valentía creativa o creadora. ¿Alguien puede leer ahora, por favor? Yo, de una lectura superficial de estos relatos, se tiene siempre la impresión de que el mundo esté a merced de los fuertes y de los poderosos, pero la buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Incluso nuestra vida parece a veces que está en manos de fuerzas superiores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. Bien, aquí ya tienen unos buenos textos para hacer un examen de conciencia de cómo estamos viviendo como ASBE. ¿Sí? Cuando las cosas comienzan a complicarse, yo también tomo mis pilchas y escapo, o si le coloco pecho, le echo ganas a la vida y busco imitar a José. Aquí va a aparecer un título que llama un poquito la atención porque muestra esta imagen, un padre en la sombra. ¿Alguien podría leer, por favor? Yo, padre. Padre. Gracias. Padre en la sombra. La imagen evocadora de la sombra define la figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Pensemos en aquello que Moisés recuerda a Israel. En el desierto, donde viste cómo el Señor, tu Dios, te cuidaba como un padre cuida a su hijo durante todo el camino. Así José ejerció la paternidad durante toda su vida.
Hermoso, hermoso. Y esto viene a proyectarnos justamente a ver cómo es ese amor paterno que llega a ser un amor incondicional y que debería ser como el de Dios. Ya vamos terminando y aquí tenemos esta diapositiva que nos hace ver que toda nuestra relación con Dios pasa por una opción, por una decisión. Vamos a ver a un José capaz de elegir, capaz de amar en lo normal de manera extraordinaria. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizás por esta razón, la tradición también le ha puesto a José junto al apelativo de padre, el de castísimo. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto, es un verdadero amor. El amor que quiere poseer, al final, siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre, incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad. Y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Bien, de verdad que esto emociona y es lindo porque nos ayuda a darnos cuenta que la santidad queda más cerca de nosotros de lo que uno piensa. Y esta es la última diapositiva donde podemos ver algunas expresiones como autosacrificio, donde nos hace ver que nuestra entrega es un don de uno mismo. Vamos a tener unos minutitos para algunas preguntas. Entonces, aquí vemos un redondeo de lo que es la persona de José. ¿Alguien lo puede leer, por favor? La felicidad de José no está lejos, no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino la confianza. Su silencio persiste y no contempla queja, sino gestos concretos de confianza. El mundo necesita padre, rechaza a los amores, a los amos, es decir, rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío. Rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilicismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo y fuerza con destrucción. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio. También en el sacerdocio y la vida consagrada se requiere este tipo de madurez. Cuando una vocación, ya sea en la vida matrimonial, en el célibe o virginal, no alcanza la madurez de la entrega de sí misma, deteniéndose solo en la lógica del sacrificio. Entonces, en lugar de convertirse en de belleza y alegría y del amor, corre el riesgo de expresar la infelicidad, tristeza y frustración.
La paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos está siempre abierta a nuevos espacios. Cada niño lleva siempre consigo un misterio, algo inédito que solo puede ser revelado con la ayuda de un padre que respete su libertad. Fantástico. Y esta es la carta del Papa San José, Patris Corde. Tenemos 2 minutos. Padre Jesús, no se escucha. ¿Alguien? No se escucha, Madre Adriana. Ya no lo ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? ¿Alguien quisiera aportar algo que el Papa pensó y no escribió? Padre, yo pienso que María fue el lienzo donde Dios pintó la pintura, la obra era Jesús, y el que enmarcó esa gran obra fue San José, era el marco de la obra. Linda su imagen, ¿cierto? Hacen parte de una única obra que es la de Jesús. Gracias por la imagen y sí, perfecto. Gracias. A usted, Fader. Padre, a mí me llama la atención cómo no hay una sola palabra de San José en los 4 evangelios. Él es hombre de acción, tal vez, no hombre de muchas palabras. Cómo asume la responsabilidad de la Sagrada Familia sin el placer de haberlo engendrado al niño, toda la responsabilidad, tal vez contrario ahora a la juventud que quiere todo el placer y ninguna responsabilidad. Bien, linda actualización y de hecho que es así, que en José Dios nos está dejando un prototipo, un modelo para nosotros asumir el estilo que Jesús nos dejó. Último comentario y terminamos. Padre, yo creo que para el Papa Francisco, el personaje de San José se eleva como un padre amado. Para ello, pues se apoya en la afirmación de San Juan Crisóstomo, porque pues San José entró al servicio de toda la economía de la encarnación. O sea, su vida la dedicó por completo a cuidar de Jesús y de María. Sí, perfecto. Eso es lo que menciona, creo que en la página 4 o 5. Y a su vez, así como San José estuvo implicado en la tarea de participar de la obra de redención, recuerden que ustedes, libre y voluntariamente, como ASBE, también se han implicado en esta tarea. Por lo tanto, la figura de José es un modelo para todos nosotros. Miren, aquí para terminar, esto es la cita número 10, que el Papa no lo coloca dentro del texto, pero lo coloca como una referencia y dice: todos los días, durante más de 40 años, después de laudes, recito una oración a San José tomada de un libro, todos los días. Vuelvo a repetir, tomada de un libro de devociones francés del siglo XIX, de la Congregación de las Religiosas de Jesús y María, que expresa devoción, confianza y un cierto reto a San José. Para terminar, yo voy a leer una parte y ustedes repiten, con o sin micrófono, pero
queriendo apropiarnos de estas palabras. Entonces, yo leo y ustedes repiten después. Glorioso Patriarca San José. Glorioso Patriarca San José, Cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. cuyo poder sabe hacer las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Ven en mi ayuda en esta angustia y dificultad. Toma bajo tu protección Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío. Las situaciones tan graves que te confío. Para que tengan una buena solución. Para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga. Que no se diga. Que te haya invocado en vano. Que te haya invocado en vano. Y como puedes hacer todo con Jesús y María, y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Es tan grande como tu poder. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias, que Dios les bendiga y a echarle ganas a esto, que aquí tenemos parte dentro de este proyecto salvador que Jesús Verbo Encarnado nos dejó. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias.